No sé vosotros, pero a mí Latinoamérica me flipa, me fascina, es cuna de demasiadas exquisiteces. Y es que ¿alguien se puede imaginar un mundo sin chocolate o sin café? ¿Cómo cojones este cuerpo serrano llegaría si acaso a mitad de semana si no tuviera ese espeso y energizante brebaje de los dioses? Vamos, lo que te digo, que para mí son los putos amos, y como jefes en materia prima que son, tenían que tener muchas cosas dulces y free hidrato de carbono, y por supuesto sanas como ellas solas. ¿Te estaré diciendo la verdad o te estaré mintiendo? De esto va el tema de hoy, y es que es posible que exista un edulcorante que no solo nos dé gustirrinín y nos siente bien, sino que además nos aporte cosas buenas para el body. O como te estoy diciendo, esto es todo una pantomima transmitida de generación en generación. Hoy te hablo por tanto de la stevia, una planta venerada, curativa y puede que altamente prostituida en suelo europeo. Tanto que puede que nos la estén metiendo colada y sin engrasar. ¿O no? Bienvenidos a una nueva dosis de evidencia en el campo de los edulcorantes. Hoy hablo de la stevia, el edulcorante más saludable o la pantomima más elegante. Pongo cabecera y comenzamos. ¿Qué coño es la stevia? La stevia, también conocida como hoja dulce o stevia rebaudiana, es una planta originaria del sureste de Paraguay. Es una planta súper rentable de cultivar a día de hoy, porque da lugar a varias cosechas dentro de un mismo año. Así que te puedes imaginar el beneficio que da durante los 5 años de vida media que tiene dicha planta. Lleva utilizándose por siglos y siglos por las tribus de países como Paraguay y Brasil, las cuales le sacan un montón de beneficios, pero a nosotros como occidentales, como países capitalistas, lo que nos interesa realmente es esa propiedad, ese dulzor que se obtiene de una serie de sustancias que englobamos dentro del término de glucósidos de esteviol. Las mismas están dentro de la stevia y son el esteviósido como componente mayoritario en un 91%, los rebaudiósidos A, B, C y D, donde el más abundante es el A, y el dulcósido. Tanto este rebaudiósido A como el esteviósido son la base y lo que realmente le interesa a la industria y a nosotros como consumidores en cuanto a perfiles de dulzor y de propiedades características físico-sensoriales. Y es que al final no deja de ser una especie como de extracto blanquecino, bastante higroscópico, es decir, que absorbe muchísima humedad, con un poder endulzante que asusta aproximadamente entre 100 y 250 veces, según donde consultes, el poder endulzante del azúcar, con una buena estabilidad a temperaturas entre los 5 y los 90 grados, es decir, que podemos cocinar perfectamente con el mismo, y también, súper importante, con un cierto sabor amargo, todos lo conocemos, que aumenta a medida que aumentamos la dosis. Estos glucósidos de esteviol son fundamentales para entender todo lo que viene ahora y fundamentales para darnos cuenta de una vez que es vital diferenciar la planta de la stevia de esta materia prima, de este glucósido de esteviol. ¿Nos están tomando el pelo? Como te decía antes, es fundamental diferenciar stevia de glucósido de esteviol. Nosotros cuando vamos al supermercado no vamos a comprar la stevia, vamos a comprar ese extracto dulce que recibe por nomenclatura de aditivo el E960. Partiendo de este punto, te puedes imaginar que el proceso de extracción de estos glucósidos de esteviol por parte de la industria puede estar más o menos, digamos, adulterado o desde puntos de vista químico puede ser más o menos, Dios, cómo me pica la nariz, más o menos natural, ¿no? Por tanto, dado este punto de vital importancia, quiero que te quede clara una cosa, y es que los glucósidos de esteviol no proporcionan ningún tipo o prácticamente ningún tipo de beneficio adicional a, pues eso, darnos dulzor.
cosa completamente diferente de la stevia. Y es que igual no sabías que la stevia tiene mogollón de propiedades y de elementos dentro de la misma. Además de un alto contenido en agua, tiene un montón de vitaminas como vitamina C, betacarotenos de vitamina A, riboflavina, tiamina y minerales como cromo, cobalto, magnesio o fósforo. Además tiene otras cosas rarunas como la pigenina, la luteolina o centaureodin, la madre que me parió, que básicamente son flavonoides que tienen un importante componente antiinflamatorio e inmunosupresor detrás, y de todas ellas quédate con la luteolina porque es la más importante. Y después otro grupo que es el del estigmasterol, campesterol y beta-sitosterol, madre de mi vida bendita, que son fitosteroles y que se dice de los fitosteroles que tienen buenas nuevas en relación a aspectos como el cáncer o la diabetes. Esto lo proporciona la stevia y muchas cosas que vamos a ver después, pero no los glucósidos de steviol. Esto es fundamental que lo tengáis en cuenta. Y es que no sé si lo sabías, pero a día de hoy la stevia como tal no está aprobada por la Unión Europea como edulcorante, cosa que sí está esos glucósidos de steviol. La única forma de saber que no nos están tomando el pelo es buscando aquellos productos que nos indiquen que lo que compramos está preparado con el 100% de la hoja de la stevia. Y créeme, sale carísimo. Así que si no quieres hacer esto y directamente, única y exclusivamente te interesa el poder endulzante, el dulzor, es importante que cuando vayas al supermercado tengas en cuenta ciertas cosas. Porque además de intentar colárnosla hablando de stevia en vez de glucósido de steviol, nos pueden meter otras mierdas detrás. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, la stevia líquida, tenemos que buscar que lleve únicamente agua, glucósidos de steviol y un conservante que generalmente va a ser el ácido cítrico, que es totalmente inocuo. Cuando encuentres cosas como la fructosa, echa a correr y busca otra marca. Si nos vamos a edulcorante en polvo, lo que se utiliza generalmente es el eritritol, el queridísimo eritritol, que en este caso se utiliza como agente de carga. Digamos que la stevia tiene tal poder endulzante que la industria considera que no lo puede, digamos, como sintetizar en monodosis pequeñas, y entonces lo mezclan con este eritritol para dar como volumen, ¿no? Por eso se llama agente de carga. Cuando compremos, y mira hasta qué punto nos lo meten en la cabeza que me he equivocado yo, no es stevia, cuando compremos realmente glucósidos de steviol en el supermercado, en formato, digamos, polvo, tiene que llevar eso. Cualquier otro tipo de historia que te encuentres por medio, de verdad, mira bien, porque te pueden meter de todo. He visto incluso combinaciones de stevia con sucralosa, con artificiales. Bueno, directamente olvídate, ¿vale? Y quédate con lo que yo te he comentado. ¿Hasta qué punto es segura? Bueno, si has llegado hasta aquí, yo creo que este tema te interesa, así que déjame decirte un par de cosas. La primera de ellas es que abajo en la descripción vas a tener un artículo de mi web donde hablo más en profundidad de la stevia y donde está toda esa bibliografía, esa evidencia que acompaña al vídeo que hoy estás viendo por un servidor. Y agradecería, por supuesto, que a un servidor le dieras ese buen pulgar arriba, que te suscribieras si te gusta este tipo de contenido, y me encantaría, por favor, que lo compartieras con todo el mundo, porque yo creo que ya va siendo hora de que la gente entienda realmente lo que es stevia en el supermercado versus lo que es stevia real. Recuerda que podemos tener tres formas de ver o de consumir la stevia. Por un lado, lo que sería comprar propiamente la planta como tal y prepararla en casa y hacer stevia como edulcorante de verdad casero. Tienes un montón de vídeos en YouTube, no me voy a meter en el tema porque es bastante extenso. En segundo lugar, gastarte una riñonada en comprar ya stevia preparada pura. Y en tercer lugar, y es totalmente válido, ir a por ese glucósido de steviol, pero recuerda que es glucósido de steviol y lo que tienes que hacer cuando vas al supermercado. Tengo aquí anotado en la hoja de compra que usted compró 300 gramos de Abduscan. ¿Es esto cierto? ¿Abduscan? ¿Qué coño es eso? Vamos a hablar un poco de temas de seguridad súper importante. Tened en cuenta que
la gran mayoría de los estudios se han realizado tanto en el estebiósido como en el rebaudiósido A. Recuerda que son los componentes más importantes de los glucósidos de estebiol y nos permiten ver un poco cómo avanza ese glucósido por el organismo. Básicamente nosotros lo ingerimos, llega a las enzimas digestivas, no le hacen ni mierda, sigue pasando, llega hasta la flora intestinal, lo transforma en un metabolito llamado estebiol. Este estebiol se conjuga en el hígado para formar el llamado glucorónido de estebiol y este pues básicamente después se excreta por la orina, dando lugar a dos cosas muy interesantes que después veremos cuando hablemos de la hipertensión. Y en primer lugar, que genera un aumento de la diuresis, es decir, meamos más, y por otro lado un aumento de la natriuresis, es decir, que eliminamos más sodio. En el año 2010, por otro lado, la FSA concluyó que los glucósidos de estebiol no presentan riesgos de toxicidad en seres humanos. Lo mismo con respecto a la FDA, o llamada también Food and Drug Administration. A día de hoy se establece el estebiol en cantidades seguras para las proporciones de 4 miligramos kilo de peso día. ¿Qué beneficios nos aporta la stevia? Y vamos a comenzar rápidamente con beneficios. No quiero que esto se haga excesivamente largo, así que ya sabes, en la descripción tienes el enlace para poder ver más en profundidad estos temas. Hablemos, por ejemplo, de diabetes. Decirte que no hay prácticamente ningún estudio publicado en relación a diabetes tipo 1. En cuanto a diabetes tipo 2, glucósidos de estebiol, aunque hay algún que otro estudio suelto que establece que puede haber algún tipo de beneficio, en un metaanálisis muy extenso que se realizó se demostró que no. Realmente los glucósidos de estebiol no tienen ningún tipo de influencia a nivel de control glucémico. En relación con la stevia sí que parece que se ha visto en algún estudio con roedores que puede haber algún que otro beneficio. No obstante, bastante discretos. En cuanto a temas de adelgazar, peso, todas estas cosas, como no deja de ser otra cosa que un sustitutivo de los azúcares, pues sí, pues obviamente nos puede ayudar a liberar calorías y a perder algún que otro gramillo de más, pero como pasa con cualquier tipo de edulcorante, recordemos que si no hacemos una dieta adecuada y si llevamos una vida totalmente sedentaria, da igual lo que hagamos, que no vamos a perder de peso. En cuanto a aspectos relacionados con la hipertensión, esto sí que es muy interesante porque es el único beneficio que se ha visto en relación a los glucósidos de estebiol, y es que debido a esa eliminación renal en la que había una diuresis aumentada y una natriuresis, parece que existen unos ciertos efectos antihipertensivos, obviamente muy discretos, muy pequeños. No, si tienes hipertensión, obviamente la stevia o los glucósidos de estebiol no te van a ayudar a reducirla, pero bueno, tienen ahí un cierto beneficio. Más cosas buenas que puede tener la stevia, pues por ejemplo a nivel de caries, como la mayoría de edulcorantes naturales, no es cariogénico, es decir, no favorece la aparición de caries. Es más, se ha demostrado que la stevia tiene un cierto efecto protector frente al esmalte porque es bactericida frente a algunos bichos clásicos de la boca. Siguiendo con estos temas bactericidas y antiinflamatorios, se ha demostrado, se utiliza mucho en Latinoamérica para el tratamiento de heridas y de quemaduras. Tiene un cierto efecto inmunomodulador por la presencia de alcaloides y por último también se le atribuyen algunos efectos a nivel de antioxidante y antidiarreico. Pero recuerda que todos estos beneficios están relacionados con la stevia. Con los glucósidos de estebiol, el único beneficio muy discreto y limitado es el relacionado con la hipertensión arterial. ¿Hay manera de quitar ese regusto tan odiable? Y vamos a terminar con el vídeo de hoy hablando pues de eso, de ese regusto raro que deja la stevia al final y que tanto echa para atrás a la gente. Un regusto amargo como a regaliz, y donde te tengo que decir que el problema es nuestro. El sabor amargo se origina en las papilas gustativas de la parte posterior de la lengua
y realmente es el que más interpretamos como desagradable de todos, entre otras cosas porque la mayoría de los elementos que nos pueden envenenar dejan ese sabor en la boca. El problema, como te digo, lo tenemos nosotros, ya que tenemos mucha más capacidad para detectar el sabor amargo que el dulce. Para que te hagas una idea, frente al sabor dulce, donde únicamente tenemos un receptor, por cada receptor de ese sabor dulce hay 25 receptores del sabor amargo. Así que imagínate hasta qué punto llegamos. Por tanto, el tema del amargor, de ese sabor desagradable, es cuestión de paladar, es cuestión de trabajarlo. Hay muchos sabores, digamos, amargos, desagradables. Tenemos la cerveza, tenemos el café, tenemos los grelos. Hay un montón de alimentos, incluso frutas y verduras, cuando ya empiezan a estar un poco pasaditas. Y al final, pues es cuestión de acostumbrar al paladar. No son más que placeres, como dice el anuncio, adultos. Mismamente a un niño no le va a gustar tomar chocolate negro, pero al final, si lo acostumbramos, cuando seamos mayores, vamos a amar ese sabor. Pues lo mismo ocurre con la stevia, pero no solo hay esto, hay más trucos. Por ejemplo, tú cuando vayas a hacer stevia en casa, es importante que separes muy bien lo que viene siendo la hoja del tallo. Eso es fundamental. Cuanto más cerca del tallo te encuentres, mayor amargor se va a generar. Obviamente, a más perfil, digamos, o a más acostumbrado tengas el paladar a ese sabor dulce, es decir, a más edulcorante necesites para, digamos, tener la misma sensación, más stevia vas a echar y por tanto a más stevia eches, más efecto de amargor tiene. Por tanto, es importante e interesante que reduzcas ese vicio, ¿no?, que tienes igual al sabor dulce, para que esa stevia no te resulte tan amarga. Y por último, y si te atreves a fabricar stevia por tú mismo en casa, que la puedes hacer en formato líquido o en formato polvo, decirte que tienes que tener muy presente los tiempos, digamos, de preparación, porque a más tiempo te pases, más amargo va a quedar esa mezcla. Por tanto, pues ya sabes, con cierta prudencia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que más o menos he hecho un resumen bastante interesante de lo que viene siendo la stevia. Muy cortito. Obviamente en la web tenéis muchísima más información y tenéis los estudios científicos para quien se quiera volver loco y quien esté tan chiflado como yo de revisarlos, pues a gusto lo tenéis en la descripción. Como siempre, ya sabéis, espero que te haya gustado este vídeo, que me dejes por abajo si quieres seguir viendo más vídeos de análisis de edulcorantes. Es posible que los traiga todos en formato YouTube también, porque yo creo que es algo muy interesante cuando se pone la evidencia de por medio. Y como siempre, ya sabes, ese buen pulgar arriba y suscríbete a esta hermosísima comunidad. Un saludo para todos, especialmente para la gente de Latinoamérica. Yo soy Adrián, para lo que necesites, y nos vemos pronto, curiosos.